un podcast de Cooperativa. Hora de titulares en el diario de Cooperativa. Las bolsas en rojo y el petróleo vuelve a rondar los $100 el barril. Además, ya se calculan los efectos del temporal en el costo de la vida. Todas las comunas están con acceso terrestre, dice en Cooperativa el jefe de la defensa en la región de Coquimbo. Lo más complejo, el corte de agua potable. Volvió el suministro en Ovalle. El municipio de Tierra Amarilla, en Atacama, se sumó al estado de catástrofe, también a la suspensión de clases. Hay un nuevo frente en el sur, fuerte viento. Mega reforma. Quirós admite un tropiezo con el último artículo en el Senado, pero dice que él no es el encargado de contar los votos. Sí confirmó veto al fin del anatocis. Balaceras anoche en Quilicura, en el barrio Yungay también, 2 muertos en las calles de la capital, uno de ellos atacado en una multicancha. Prisión preventiva para el Panda, conocido delincuente imputado por homicidio frustrado contra una pareja de carabineros en Lo Espejo. En el exterior, ahora Washington condiciona su acuerdo nuclear con Arabia Saudita, mientras los hutíes en Yemen, afines a Irán, atacan buques petroleros en el estrecho de Hormuz. Y en el fútbol, el zaguero uruguayo Valentín Gauthier es el segundo refuerzo de la U. Paredes sería titular en Boca para recibir a O'Higgins. Esta noche la Sudamericana se juega en Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Estamos en el puerto Pirata mirando la emergencia de los temporales, el corte de agua potable que se ha extendido ya por varios días. Hay buenas noticias, pero en Ovalle, a esta hora. Carlos Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Efectivamente, ya poco comienza a mejorar la situación de los habitantes de esta región que ha sido fuertemente afectada por este tren de sistemas frontales que desde la semana pasada han dejado muchos estragos, 6 personas fallecidas, innumerables cortes de camino, localidades que todavía quedan aisladas y por las cuales solo es posible llegar vía aérea. Y una de las circunstancias que más apremian en cantidad de personas es sin duda el corte de agua potable, pero de a poco comienza a mejorar la situación. Hace muy poco rato, Agua del Valle, que es la empresa que provee de este suministro vital para los habitantes, anunció que en Ovalle, que fue la primera zona que sufrió los cortes de agua, ya tiene el suministro completamente restablecido y con agua potable para consumo de las personas, no solamente para usos sanitarios. Algo está adelantando respecto a esta situación también más temprano el general del ejército Eugenio Riva, que es el jefe de la Defensa Nacional para estado de catástrofe en esta región de Coquimbo, luego que se decretara este estado de excepción para esta zona, y comentaba también la situación de los caminos, la afectación también para las personas que están aisladas, pero por sobre todo también que el panorama del agua potable, al parecer, va a comenzar a mejorar en los próximos días. Escuchemos lo que señaló el general Riva. Todas las comunas están con acceso terrestre, con ciertas restricciones, pero con acceso terrestre. La situación fue muy crítica hasta el día de ayer porque habían solamente 2 puntos apropiados para que pudieran ser llenados los camiones. Ayer en la tarde se consiguió completar 10 puntos de llenado, entonces hoy día el llenado de camiones debería andar mucho más rápido y eso va a permitir que el circuito se haga con mayor frecuencia. Hoy en día en la región lo más complejo es la conurbación La Serena-Coquimbo. Ya en Ovalle se recuperó el 50% más o menos de la población, está recibiendo agua normal y eso debería quedar restablecido a más tardar mañana. Sí, y al parecer esto fue mucho más rápido porque hace poco, como les comentaba, Agua del Valle anunció que ya está recuperado el 100% del agua potable en Ovalle. El general también hablaba de que todas las comunas tienen acceso y eso es efectivo. Andacollo fue una de las últimas, hay acceso restringido, pero eso no quiere decir que dentro de las comunas hayan localidades que todavía estén aisladas y con imposibilidad de poder llegar por vía terrestre. Incluso hay localidades como Puerto Aldea en Coquimbo que solo se puede llegar todavía por vía marítima y de esa manera se pudo llegar con algunos convoyes de ayuda del municipio de esa comuna porteña. Pero la situación, lo decía el general Riva, para La Serena y Coquimbo todavía sigue siendo crítica, pese a que en algunos sectores nos han reportado que ha comenzado a aparecer un hilito de agua potable en algunas de las casas. Sin embargo, la gran mayoría de la población todavía se tiene que abastecer de los estanques estacionarios que ha dispuesto Agua del Valle en distintos puntos. Hubo muchísimas quejas en una primera instancia de que los estanques estaban instalados pero no tenían agua, y cuando llegaban los camiones aljibes se agotaba rápidamente y la reposición era
manera muy lenta. Estuvimos recorriendo distintos puntos en La Serena y Coquimbo, y los vecinos que ya habían llegado muy temprano nos comentaron precisamente de lo difícil que es sobrevivir sin agua potable. Aquí lo que está poniendo la municipalidad, pues la agua del valle, es la única forma que hemos podido conseguir agua. Y de otra manera no nos ha llegado nada, ni siquiera un hilito de agua. Bueno, por suerte hasta ahora es que es necesitado salir a buscar un poco de agua en estos puntos de recarga, limitando también el uso diario a lo mínimo. Claro. Tratamos igual de armarnos de nuestra reserva en su momento, somos 4 y claro, hoy día ya nos veo preparado para 2 días, 3 días probablemente, pero además hoy día hay noticias de que nos alargamos 2, 3 días más sin agua y se hace complejo. Yo creo que a todos nos sobrepasó. Claro que sí, la gente tomó previsiones, pero obviamente la extensión de días fue insuficiente para poder soportar sin el agua potable. Se acabaron todas las reservas que la gente había hecho. Los bidones de agua potable que se compran en los supermercados estaban agotados. Solo hay botellas de 2 litros máximo que son disponibles en el comercio. Les cuento también que en cuanto a lo que se vive en La Serena, han llegado algunos convoyes de ayuda. Ayer llegó un convoy del municipio de La Florida, hoy llegó un convoy de bomberos de Santiago con cerca de 3.000 litros de agua potable para la población, y la situación de a poco va mejorando porque, como ya les contaba, la distribución, al menos en los camiones aljibes, ya se ha visto normalizada, lo que fue muy complejo en un primer momento. La Serena decretó 3 días de duelo comunal por las 2 víctimas fatales, lo anunció la alcaldesa de La Serena, que también ha estado desplegada durante todos estos días para poder llegar a algunas localidades que increíblemente a tantos días de la catástrofe todavía siguen aisladas. Ese es el panorama actual acá en la región de Coquimbo. Mientras habrá que iniciar cuando se pueda, ¿no?, las labores de remoción del sedimento, el barro, limpieza, tendrá que venir la reconstrucción y recomponer los caminos también y la infraestructura dañada. Entendemos que se habilita con algunos controles la ruta 5 Norte, por tanto se debiera empezar a garantizar también el abastecimiento, Carlos, en una zona muy, muy golpeada por la emergencia. Lo seguimos contigo, gracias. Buenas tardes. Chao. Nos vamos más al norte, en la provincia de Huasco sigue el despliegue y los esfuerzos por llegar a las zonas aún aisladas y recuperar conectividad. Estamos con Carlos Opaso, periodista en Atacama. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fueron intensas las jornadas que se vivieron durante la jornada de ayer en la alta cordillera de la región de Atacama, principalmente en la comuna de Alto del Carmen, donde equipos de emergencia y personal especializado lograron restablecer la conectividad hasta la localidad de Junta de Valeriano, una de las zonas más aisladas en la provincia del Huasco tras este reciente sistema frontal. Las labores de despeje se desarrollaron en condiciones extremas, enfrentando incluso temperaturas que bajaron los 3 grados bajo cero. Además de la acumulación de nieve que en algunos sectores superaba los 2 metros de altura, lo que dificultó obviamente el avance de la maquinaria y del personal desplegado en terreno. El alcalde de la comuna, Cristian Olivares, destacó el trabajo coordinado de los equipos para poder llegar y habilitar el acceso a esta localidad cordillerana. Hemos podido avanzar a localidades tratando de dejar conectividad vía terrestre por los valles. Nosotros, la comuna de Alto del Carmen tiene alrededor de 42 localidades, con una expansión más o menos de unos 140 kilómetros en toda la dimensión que tiene. Logramos llegar por el Valle del Carmen con conectividad de camino así como alternativo hasta localidad del Corral, y por el Valle del Tránsito, anoche con un esfuerzo enorme, con mucha maquinaria, pudimos llegar a la localidad más azotada, que era la localidad de Juntas de Valeriano, donde falleció la criancera, a poder rescatar adultos mayores que estaban en una situación un poco crítica, muchos niños menores que estaban en esa situación, así que por lo tanto se logró evacuar a la mayor parte de las personas con personal del ejército tipo 5 o 6 de la mañana. Fueron 45 las personas que fueron trasladadas hasta albergues habilitados en el sector del tránsito, pasando antes por la posta de Conay para poder revisar su situación de salud, donde van a recibir alojamiento, alimentación y también resguardo mientras continúan las labores para recuperar completamente la normalidad en esta zona afectada.
En Huasco y en Freirina actualmente se habilitó ya el tránsito vehicular para vehículos 4x4. Se está evaluando por empresas de la zona que mañana pueda retomarse los recorridos de la locomoción colectiva entre Huasco y Vallenar, pero es una determinación que aún está en evaluación. La delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid Bersalovich, señaló que uno de los principales focos de emergencia es recuperar la conectividad de la Ruta 5 Norte, pero siempre resguardando la prioridad de la seguridad de las personas. Es Carlos Opazo, periodista en Atacama, con toda la información de lo que está ocurriendo particularmente en la provincia del Huasco. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, hay que hablar además de algo bien importante, Rodrigo, y es que ahora las familias damnificadas necesitan ayuda, y esa ayuda no puede descansar únicamente en el Estado y en los municipios, que ya no tienen más recursos para ir en ayuda directa de algunas personas. Lo que yo he visto de algunas iniciativas de otros municipios, aquí en la capital, por ejemplo, en La Florida, en Las Condes, en el propio municipio de Santiago, Mario Desbordes, que tienen redes, qué sé yo, una campaña para ir en ayuda del norte chico. Claro, en emergencias de esta magnitud se necesita además que el sector privado también se movilice y haga llegar apoyo concreto a las comunas más golpeadas. Ya no hay una gran campaña nacional como esas de Chile Ayuda a Chile, que todos recordábamos que encabezaba don Francisco. Famoso, ¿no? El Chile Ayuda a Chile del 85. Pero las necesidades son muchas y muy específicas: agua potable, alimentos, artículos de higiene, mantas, apoyo para familias aisladas, alimento y forraje para las personas y para los animales, como escuchábamos hace un ratito al alcalde de Alto del Carmen particularmente. Un ejemplo de esa colaboración es el aporte comprometido por Farmacias del Dr. Simi para Ovalle y Montepatria: 10.000 litros de agua potable, 10.000 litros de leche, 200 kits de higiene para familias de sectores rurales, entre otros elementos. Más allá de ese aporte en particular, lo importante es que otras empresas también puedan mirar hacia las regiones afectadas, identificar dónde están las urgencias y también se sumen. La invitación queda hecha. Ayudar. Seguimos en regiones, vuelve a llover en el sur, hay inquietud por los fuertes vientos, y ahí el tema de los cortes de luz en la Araucanía han sufrido con esto. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Hace poco, 18.000 personas sin energía eléctrica, 18.000 hogares en rigor sin energía aquí en la región de la Araucanía a raíz de este nuevo sistema frontal que ingresó con mucha fuerza cerca de las 4 de esta madrugada. Fuertes vientos derribaron algunos árboles, especialmente en sectores rurales. Hay preocupación por los cortes de energía eléctrica porque esto además afecta directamente el consumo de agua potable a través de los APR que existen en el campo. En Temuco, durante esta mañana se evacuó una vivienda por el riesgo de la caída de un árbol. Hablamos con el alcalde Roberto Neira. Trabajando por este frente de mal tiempo, un frente meteorológico bastante complejo, pero hay que decir que es bastante menor en lo que son la velocidad de los vientos del jueves pasado, principalmente en árboles que quedaron un poco dañados y que de alguna u otra forma pueden generar un peligro. Tenemos una vivienda evacuada en el sector poniente, producto de un árbol que este frente meteorológico va a continuar. Hoy día la ciudadanía está en sus lugares de trabajo, hay mayor movilidad en la ciudad, eso significa que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se camina y hay árboles o puede haber alguna situación compleja como propaganda, que ya tuvimos la caída de alguna en la vía pública. Durante esta mañana, totalmente a oscuras, estuvo, por ejemplo, la comuna de Lonquimay, también parte de Curacautín, la localidad de Labranza, en Temuco, en Villarrica, dificultades en el sector de Pulingue, en Loncoche, a raíz de estos cortes de energía eléctrica. Y esta situación se agrava mucho más, como decíamos, por los problemas que se generan en el campo. Por ejemplo, en el sector de Vegas Blancas, en plena cordillera de Nahuelbuta, esto en la comuna de Angol, la señora Adriana dialogó con Cooperativa y nos contaba que estuvo 7 días sin energía eléctrica. La pasamos a escuchar. Sí, luz tenemos. Ya llegó la luz hacia la cordillera. Espero que no se vuelva a cortar, o si viene algún temporal no sea tan fuerte como el que hubo. Y yo entiendo de que por acá, por el Cerro Pelado, Frontel, ahí yo creo que ese sector del Cerro Pelado, la gente que habita en la parte más alta, yo creo que no debe tener luz, porque los postes están todos botados.
Por el momento, Rodrigo, Verónica, se está verificando cualquier situación mayor que pudiera ocurrir. Ha disminuido bastante la lluvia a esta hora en gran parte de la región de la Araucanía. Lo propio ocurre con el viento. Sin embargo, los comités comunales de emergencia están entregando la información a la delegación presidencial aquí en Temuco y también a Senapred. Gracias, Claudio Arévalo. Buenas tardes. Abrimos la página policial del Diario de Cooperativa. En el barrio Yungay y en la comuna de Quilicura se investigan homicidios con armas de fuego. Sabemos también de una persecución que empezó en San Fernando, terminó en Puente Alto. Felipe Cofré, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, partimos con dos hechos que se investigan en la región metropolitana, hechos de sangre. El primero de ellos, un doble homicidio, uno en calidad de frustrado y el otro consumado. Esto en las cercanías del barrio Yungay. Ocurre esta madrugada en la intersección de calle Maipú con Chañarcillo. Ahí el cuerpo de un hombre de nacionalidad colombiana fue encontrado en la vía pública, contaba con múltiples impactos balísticos y a una cuadra más al sur, en Maipú con Mapocho, una mujer de 18 años fue abandonada herida de bala en sus piernas. Una mujer chilena que fue trasladada hasta un centro asistencial donde fueron tratadas sus heridas. Ambas víctimas habrían abordado el mismo vehículo en donde fueron heridas. Las causas del ataque y el paradero de los responsables están siendo investigados por la Brigada de Homicidios de la PDI. Fue el fiscal Felipe Sepúlveda, persecutor preferente del equipo ECO, quien entregó más detalles. El homicidio ocurrió al interior de un vehículo que se encontraba en movimiento. Por ende, los dos sitios del suceso, que están muy cercanos, son aproximadamente una cuadra, reflejan el desplazamiento del vehículo. Este hecho ocurrió en circunstancias que estas dos personas abordaron un vehículo. Una de ellas fue herida y terminó muerta, y la segunda persona, con la que quedó herida, posteriormente se desplazó en el vehículo unos instantes y después fue dejada por los ocupantes del vehículo, ¿cierto?, en otro lugar. Y esto se suma a otro homicidio en la comuna de Quilicura, en donde un hombre fue baleado cuando se encontraba en una multicancha compartiendo con un grupo de amigos. Recibió 4 disparos y fue trasladado por ellos mismos a un centro asistencial donde perdió la vida. Otro tema, una cinematográfica persecución que empezó en la comuna de San Fernando, en la región de O'Higgins, y terminó en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Ahí los 3 ocupantes de un vehículo que contaba con un encargo vigente por robo fueron detenidos. La teniente Daniela González, oficial de ronda de la prefectura Colchagua de Carabineros, se refirió a este hecho. Gracias al sistema de posicionamiento GPS de la camioneta de la empresa Tinguiririca Energía y al trabajo coordinado de las distintas unidades, el procedimiento culminó en la comuna de Puente Alto, con la recuperación de la camioneta y la detención de 3 individuos, todos mayores de edad con antecedentes penales. Uno de ellos por el delito de robo de vehículo motorizado y los otros 2 por oponerse a la acción de Carabineros. Y esto se suma a un violento turbazo en una parcela en Calera de Tango esta madrugada, en donde los dueños de casa fueron maniatados, lograron zafarse de sus amarras y enfrentar a estos 6 delincuentes que ingresaron con armas de fuego intimidándolos. Incluso redujeron a uno de ellos, le quitaron un arma de fuego y posteriormente llamaron a Carabineros, y esta persona fue detenida mientras que el resto de la banda terminó huyendo. La información policial la revisamos siempre contigo, Felipe Cofré. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al Congreso el día después del traspié del gobierno y la mega reforma en el Senado que se posterga para la primera semana de agosto. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Hoy en el oficialismo se habla de traspié, de un error, ya está de fuego amigo, pero se niega un fracaso por lo ocurrido anoche en el Senado, cuando el gobierno debió retirar la discusión inmediata que le había renovado un par de horas antes a la mega reforma para permitir que la última votación fuera postergada. Es que sus propios senadores tomaron distancia de la fórmula de compensación a los municipios por el dinero que dejarán de recibir por el cobro de contribuciones a los adultos mayores. El senador de la UDI y vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, intentó hacer un control de daños, mientras que el diputado de RN, Andrés Celis, acusó fuego amigo precisamente de la UDI. Aquí solo hay un traspié, un error, pero tampoco vengamos a echarle la culpa al gobierno.
todos tenemos una responsabilidad que vamos a asumir y se van a corregir. Hubo un fuego amigo de la UDI, en el caso del senador Sangüesa porque no estaba de acuerdo en el tema del Fondo Común Municipal, y el del senador Reisenberger porque por razones supuestamente personales no estaba. Claro, el senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, admitió una descoordinación con su bancada debido a la citación realizada, según dijo, a último minuto para sesionar en la tarde de ayer, que dicho sea de paso fue un día normal de trabajo en el Congreso, y señaló que por razones personales tuvo que adelantar su regreso a la región del Biobío. Y más allá de las explicaciones formales, el tema de fondo es la fórmula propuesta por el gobierno para compensar a los municipios con fondos generales por el dinero que principalmente los adultos mayores de las comunas más ricas van a dejar de pagar por contribuciones, ya que los demás están exentos. Profundizó en ello el alcalde de Maipú, el Frente Amplista Tomás Bodanovich. Es una propuesta aberrante que debe ser la más injusta en términos de financiamiento municipal que se recuerde. Lo que básicamente nos está proponiendo el gobierno es que vecinos de comunas populares, que muchas veces viven en contexto de pobreza, con sus impuestos generales que pagan todos los días, tengan que estar financiando un subsidio de más de 30.000 millones de pesos al año a las 3 comunas más ricas de Santiago, que tienen servicios prácticamente de lujo para sus vecinos. Es algo que nosotros no estamos dispuestos a avalar, porque sí nos importa de dónde vienen los recursos que financian nuestros servicios. Claro, ocurre que legislativamente esa fórmula, ya aprobada por la Comisión Mixta y por la Cámara Baja, no se puede cambiar para la votación que quedó pendiente en el Senado y que se va a realizar el 4 de agosto. Por eso, hoy el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en tono desafiante, apuntó que es eso o nada, mientras que el senador DC, Iván Flores, planteó la opción de un veto sustitutivo en caso de que la fórmula sea aprobada o aditivo en caso de que sea rechazada. Nunca un error ir a paso rápido. Mire, muy sencillo. Aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan, se acabó. No, pero ellos están discutiendo la distribución más que la... Bueno, es que es un tema político que se discute en el Congreso y no es materia de decisión municipal. Para variar, el ministro Quirós, tan hábil en política, que lo que hace es apagar un incendio con un camión de benzina, y van a tener que resolverlo a través de un veto. Yo creo que no queda otra. Ahí tienen un veto que favorece a la totalidad de los municipios si lo quieren hacer bien, porque si vuelven a insistir en esa votación, van a tener más de la mitad de los municipios encabritados. En materia de vetos presidenciales, el gobierno, a través del ministro Jorge Quirós, confirmó al menos el veto para suprimir la norma ya aprobada sobre el anatocismo, que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses, mientras que el senador Matías Walker insiste en que se presente también un veto aditivo para asegurar en la ley los fondos para la emergencia en la región de Coquimbo. Jorge Espinosa Cuellar con la información desde el Congreso. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa. Las bolsas en rojo y el petróleo vuelve a rondar los $100 el barril. Además, ya se calculan los efectos del temporal en el costo de la vida. Todas las comunas están con acceso terrestre, dice en Cooperativa el jefe de la defensa en la región de Coquimbo. Lo más complejo, el corte de agua potable. Volvió el suministro en Ovalle. El municipio de Tierra Amarilla, en Atacama, se sumó al estado de catástrofe, también a la suspensión de clases. Hay un nuevo frente en el sur, fuerte viento. Mega reforma. Quirós admite un tropiezo con el último artículo en el Senado, pero dice que él no es el encargado de contar los votos. Sí confirmó veto al fin del anatocismo. Balaceras anoche en Quilicura, en el barrio Yungay también, 2 muertos en las calles de la capital, uno de ellos atacado en una multicancha. Prisión preventiva para el Panda, conocido delincuente imputado por homicidio frustrado contra una pareja de carabineros en Lo Espejo. En el exterior, ahora Washington condiciona su acuerdo nuclear con Arabia Saudita, mientras los hutíes en Yemen, afines a Irán, atacan buques petroleros en el estrecho de Hormuz. Y en el fútbol, el zaguero uruguayo Valentín Gauthier es el segundo refuerzo de la U. Paredes sería titular en Boca para recibir a O'Higgins. Esta noche la Sudamericana se juega en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.